En el vídeo de hoy vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué debes tomar el sol durante todo el año? ¿Por qué no debes usar crema solar? ¿Y por qué no debes temer la propaganda de las farmacéuticas y asociaciones dermatológicas sobre cáncer de piel y melanoma? Hola a todos, esto es Simply Health y hoy vamos a hablar de cómo tomar el sol. El sol es el astro que nos ha acompañado durante toda nuestra evolución y nos da una serie de beneficios a nivel de salud difícilmente comparables con otro elemento. Si nos vamos a poblaciones de cazadores-recolectores, sobre todo los que viven en climas cálidos, podemos ver que pasan prácticamente todas sus horas al aire libre, expuestos a esta luz y además con muy poca ropa. Además, estas personas tienen una incidencia muy baja, por no decir nula, de problemas relacionados con la piel y el sol, los cánceres, etc. Este estilo de vida es el que nosotros llevábamos también hace miles de años y sin irnos tan lejos podemos viajar a la época de nuestros abuelos, donde se hacía realidad ese dicho de trabajar de sol a sol, porque la mayoría de los puestos de trabajo se realizaban al aire libre, en el campo o donde fuese. Y no fue hasta hace unas pocas décadas cuando empezamos a encerrarnos entre cuatro paredes durante la mayor parte de esas horas de luz, bien sea en fábricas, bien sea en oficinas. Solo nos exponíamos a esa radiación durante nuestras vacaciones, que podía durar un mes, en algunos casos incluso menos, y curiosamente, pues la gente en esos momentos suele ir a buscar eso que no ha tenido durante el año, que es el sol, la playa y ese tipo de cosas, lo cual produce ciertos problemas en las personas, sobre todo de piel más blanca, en cuanto a quemaduras, enrojecimiento y otros problemas diversos. A raíz de estos cambios de costumbres, los dermatólogos nos alertaron sobre unos riesgos que aparecieron, pues como digo, hace poco. Son los famosos cánceres de piel y los melanomas. Y la solución que nos proponían era la de usar cremas solares. Pero seguramente muchos de vosotros habéis usado este tipo de cremas y cuando os habéis pasado de tiempo os habéis quemado igualmente. Esta noticia, por ejemplo, es muy curiosa y graciosa porque nos comenta el caso de una corredora británica, si no me equivoco, que hizo una ultramaratón, estuvo todo el día corriendo, como veis su piel es bastante blanca, y se ve que hizo un día de muchísimo sol, muchísima radiación, con la consecuencia que podéis ver en la imagen. Y lo gracioso es que la propia noticia decía, a pesar de que Julie se había aplicado protección solar, sus piernas comenzaron a quemarse rápidamente, se pusieron rojas y le crecieron las ampollas. Empezamos con la evidencia científica. En este primer estudio se nos dice que la luz solar es preventiva de cánceres tan peligrosos, extendidos y masivos como el de colon o el de pecho femenino. En este otro estudio incluso se nos dice que en personas que ya tienen ese cáncer de piel o melanoma, el tomar la luz del sol mejora la probabilidad de no morir por dicha causa. Este es muy importante y quizás es una de las claves de todo el vídeo y toda la cuestión. Se compara dos formas de tomar el sol. Una es el estilo, podemos decir, albañil, vamos a nombrar, los cuales trabajan durante todo el año de sol a sol, están expuestos a esa radiación y tienen cierta tonalidad de piel durante todos los meses del año. Estas personas se ha visto que tienen menor incidencia y menores problemas relacionados con la radiación solar. Por el contrario, en el otro grupo tenemos a los oficinistas, los cuales pasan 11 meses y medio encerrados entre cuatro paredes en su oficina. La única radiación que le da es la de su monitor y luego se van de vacaciones a zonas soleadas donde reciben o exponen su piel muy blanca a unos niveles de luz demasiado elevados, los cuales sí que pueden crear bastantes problemas, sobre todo si lo hacen de forma inadecuada, como luego veremos. Este otro estudio explica que el uso de crema puede aumentar el riesgo de melanoma por el siguiente mecanismo, y es que el uso de crema hace que no
produzcamos de manera correcta la vitamina D, también llamada hormona D3, la cual es fundamental para miles de reacciones necesarias para la salud de nuestro organismo y, en concreto, nos ayuda a protegernos, a tener una protección natural frente a dicha radiación solar. Por lo tanto, la conclusión del estudio es que las cremas no dejan producir la vitamina D3 necesaria y, por lo tanto, el riesgo de melanoma es mayor. Además, estas cremas tienen una serie de químicos muy poco estudiados, los cuales se sospechan que producen bastantes problemas en general a las personas. Aquí, por ejemplo, tenemos una relación en cuanto a disrupción endocrina, en concreto en la glándula tiroides, o en este otro se vio algo parecido, pero en el caso de los órganos sexuales femeninos, porque se relacionaban con la endometriosis. Esto sucede por lo siguiente: los rayos solares tienen diferentes tipos de radiaciones. Las más famosas son las UVA y las UVB. Las cremas bloquean la UVB y esto hace que se retarde el que nos quememos. Sin embargo, no crean una protección contra los UVA. Por lo tanto, no frenan los daños por exceso de radiación, ni consiguen frenar esta radiación que es más profunda, que son rayos que pueden entrar más adentro en nuestra piel y al final son los que pueden crear más problemas. Produciendo además una sensación de falsa seguridad, porque a casi todo el mundo que se pone crema le pasa que se piensa que por ponerse esa crema ya puede estar más tiempo de la cuenta tomando el sol. Y luego viene el problema, como decía antes, de quemarse a pesar de su uso. Luego además, como decía, las cremas tienen ciertos químicos. La oxibenzona es el más común, aunque hay otros también relacionados con alergias cutáneas. Y bueno, aquí tenéis un par de tablas donde podéis ver la diferente peligrosidad de esos químicos. Como decía, la oxibenzona es el más típico, podéis verlo en la crema que tengáis en vuestra casa, y es el que tiene el mayor ratio de riesgo. Como bien dice aquí, no hay datos suficientes para decir que sea un componente seguro y está relacionado con disrupción hormonal. Y bueno, si tenéis curiosidad podréis comprobar si los otros compuestos también están presentes en vuestra crema que uséis habitualmente. Hay mucha gente que esto le parece incluso pseudocientífico porque, bueno, no entienden el mecanismo de cómo la piel tiene esa capacidad de absorber. Es un elemento o una superficie porosa, la cual tiene capacidad, como digo, para que se introduzcan ciertas sustancias, sobre todo de tipo graso. Por eso las cremas por lo general tienen una base de aceite o de grasa. Y al final ese producto químico que entra a través de la piel acabará en el torrente sanguíneo y llegará a la célula de nuestro cuerpo que tenga que llegar, o al órgano o a donde sea, produciendo daños pues que en muchas ocasiones son desconocidos, que no se ven en el momento, pero que a la larga pueden manifestar diferentes tipos de enfermedades, porque al final es una forma de intoxicación continua y lenta. Para el que no se lo crea, puede buscar la relación, por ejemplo, entre el uso de cremas solares y la presencia de estos químicos en la leche materna. Quizá los productos menos aconsejados son además aquellos que se usan en modo aerosol o spray, porque además de los problemas anteriores, incluye los problemas respiratorios que tienen los gases que producen esa salida. Entonces, la pregunta ahora es: ¿cómo entonces debemos tomar el sol? Pues bien, en primer lugar debemos comprobar nuestro color de piel. Vamos a suponer que hablamos de un país como España, donde la radiación incluso en verano no llega a ser muy fuerte y que tenemos un color de piel muy claro, como el caso de estas chicas de Laponia. Pues bien, en ese caso sería suficiente con tomar solo 10 minutos la radiación del sol en el mes de julio o agosto, por ejemplo, a una hora de luz bastante fuerte. Como digo, en ese tiempo sería suficiente para obtener todos los beneficios y no llegar a quemarse. Si por el contrario nos vamos a un tono muy oscuro, como esta tribu de Sudán, que probablemente sean las personas con la piel más oscura del planeta, pues el tiempo se nos va a casi 3 horas diarias
de necesidad de exponernos al sol para obtener todos los beneficios de salud y sin ninguna preocupación de llegar a quemarnos o tener algún problema. Hay estudios que hablan, por un lado, de que las personas que viven a mayor altitud, probablemente más blancas, tengan problemas cuando usan crema, por lo que decía antes, la vitamina D la pierden y no tienen protección a pesar de que la radiación en esas alturas no es muy fuerte. Por el contrario, también hay estudios sobre poblaciones afroamericanas en países como Canadá o Estados Unidos, donde la radiación es mucho menor que en el Ecuador y tienen problemas diferentes. En este caso, de falta de luz solar, de falta de vitamina D, porque como hemos visto, la piel negra tiene mayor dificultad de absorción, ¿vale? Por eso necesitan vivir más en el Ecuador. Y al final eso se ve en que esas poblaciones en Canadá o Estados Unidos tienen mucha más incidencia de depresión, cánceres incluso y otros problemas derivados de la falta de vitamina D. Luego, otro punto muy importante, ¿en qué hora del día o en qué momento es más óptimo tomar la luz del sol? Pues bien, también muy contraintuitivo a lo que se nos recomienda, la mejor hora para tomar el sol son las horas donde este está más fuerte, entre las 12 y las 4, incluso entre las 1 y las 3 de la tarde. Lógicamente, con esta alta intensidad necesitamos menos tiempo de exposición, pero siempre va a ser más beneficioso tomar a lo mejor 10-20 minutos en dichas horas que 1 o 2 horas por la mañana. Porque como veis aquí, bueno, pues en la gráfica la podéis parar el vídeo y podéis ver cómo la producción de vitamina D es mucho mayor. Luego, otro consejo fundamental y también muy de sentido común. Hay que tener una exposición progresiva. No puede ser que tengamos una piel muy blanca, llevemos todo el año sin estar expuestos a la luz solar y en vacaciones nos pongamos 3 horas tumbados. Eso conlleva un gran riesgo. Entonces, yo recomiendo empezar con un baño solar de solo 5 minutos los primeros días y poco a poco ir subiendo a 10, a 15, a 20 y llegar incluso a media hora o 1 hora de, sobre todo, tomar el sol tumbado que nos dé la máxima radiación en la máxima superficie de la piel posible y a ser posible con la menor ropa, porque esto hará que ni los propios tejidos se interpongan entre la luz y nuestra piel. Por el contrario, si nuestra forma de tomar el sol es con más ropa, en vez de bikini usar bañador y además vamos de pie, pues el efecto no será el mismo. Si por lo que sea tienes un color de piel quizá más blanco, más pálido y por cualquier motivo tienes que tomar muchas más horas o mucho más tiempo esa radiación, la recomendación por encima de usar protector solar es usar protectores físicos naturales como pueden ser ropa de verano, bien, o cualquier producto o elemento que nos ofrezca una sombra natural como pueden ser las gorras o los paraguas, sombrillas, básicamente buscar alguna forma de sombra. En el caso de que incluso no te fíes del todo de dejar de usar crema, yo te recomendaría que usaras un filtro solar físico por encima de un filtro solar químico. Los físicos son aquellos que tienen una base mineral y que cuando lo extendemos sobre la piel cuesta mucho que desaparezca ese color blanco, ¿vale? Se queda como una pintura. Eso quiere decir que producen una capa de productos físicos que no se absorben y que reflejan la luz del sol. Por el contrario, como podéis ver, los filtros solares químicos no solo no hacen rebotar esa luz, sino que además el producto, y como ya he explicado bastante antes, se absorbe. Es muy curioso porque he encontrado en la primera web que me he metido sobre recomendaciones oficiales de cómo tomar el sol, y era una web de una farmacia, una farmacéutica, que hablaba que hay que escoger una fotoprotección muy alta, de 30 más o 50 más, y con filtro físico para los niños menores de 2 años, pero químico para el resto de la población. ¿Por qué los niños de 2 años no pueden tomar los químicos? Pues probablemente porque a tema legislativo sea muy peligroso que estas personas tan frágiles, los bebés, los niños tan pequeños, consuman este tipo de químicos. Lo gracioso es que parece ser que una vez que cumplen los 2 años, de un día para otro, obtienes una especie de mutación extraña en la cual ya esos químicos supuestamente no te afectan
y puedes usarlo sin problema. Esto me recuerda también al uso del bisfenol A, el cual está prohibido en bebés, en los productos, pero no en adultos, y es también un disruptor endocrino, o al propio uso del flúor, el cual se prohíbe en las pastas dentales de bebés, pero no hay ningún problema en usarse en las de adultos. Para acabar, vamos a ver un poco las incidencias de los diferentes cánceres. Veréis, por un lado el cáncer de piel es un tipo de cáncer no maligno o no mortal. Por otro lado, el melanoma es parecido, pero en este caso sí es mortal. Lo que pasa es que su incidencia es probablemente la más pequeña de todos los cánceres que se conocen. Como podéis ver aquí, en Estados Unidos, de una población de 330 millones, pues mueren al año unas 6.000 personas aproximadamente. En España, unas 710. Pero es que además la media de edad suele darse en personas de 65 años, por lo tanto afecta a personas de muy avanzada edad, llegando también al eterno dilema, que sucede también ahora con el coronavirus, de que no sabemos si esas personas mueren con melanoma o por melanoma. Por último, en relación a los primeros estudios que presentaba, hay que entender que hay cánceres muchísimo más peligrosos, como el cáncer de mama o el cáncer colorectal, como veis aquí, mucho más incidentes que el de melanoma, y que estos cánceres, como bien decía antes, pues son muy prevenibles o nos ayuda a prevenir el tomar una luz solar adecuada y suficiente durante todo el año y sin barreras químicas que se interpongan entre nuestro cuerpo y el sol. Por lo tanto, y a modo ya de conclusión, tenemos que entender que el sol es fuente de vida, que todas las culturas antiguas lo han venerado. Es uno de los pilares de la salud. Gracias a su luz conseguimos nutrientes, conseguimos hormonas y neurotransmisores, los cuales nos hacen tener un adecuado equilibrio físico, mental y espiritual, y por ello aconsejo aprovecharlo y que no interpongas sustancias que desconoces entre su luz y tu cuerpo. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, espero que lo compartas, que te suscribas y nos vemos en el próximo. Saludos.